Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sección del Tesoro en tu casa. Quiero agradecerle al Centro Comercial El Tesoro por esta invitación. Mi nombre es Jaime Andrés Sosa Moreno, yo soy médico y cirujano de la Universidad CES y soy residente de alergología clínica de la Universidad de Antioquia. Hoy vengo, por invitación del Tesoro, a traerles algunos tips que van a ser muy útiles en este tiempo de pandemia COVID-19. Primero quería hablar un poco acerca de cuáles eran las diferencias entre COVID, entre alergia y entre gripa. Y después de esto quiero darles unas recomendaciones acerca de cómo hacer una correcta hidratación de nuestras manos, ya que probablemente van a estar un poco deshidratadas o un poco aporreadas debido al excesivo lavado de manos. Y por último haré una recomendación acerca del uso de guantes. Espero que este espacio sea de agrado para ustedes y bienvenidos a El Tesoro en tu casa. Comenzaremos hablando acerca de las diferencias entre COVID, entre alergia y entre gripa. En realidad no hay una fórmula mágica para distinguir entre estas tres entidades. Sin embargo, hay algunos puntos claves que podemos tener en cuenta a la hora de presentar síntomas para poder hacer, un enfoque diagnóstico y tener más claridad entre ellos. Comencemos hablando entonces del COVID-19. Los síntomas principales van a ser entonces la fiebre, y la fiebre va a ser una fiebre cuantificada. Debemos tomar la temperatura y debemos tener una temperatura mayor a 38 grados para poder referir que tenemos fiebre. No es simplemente que nos sintamos calientes, que sintamos de pronto algún fuego o algún herpes en nuestros labios, sino la temperatura cuantificada con un termómetro. Aparte de esto, otro de los síntomas principales va a ser la disnea. La disnea significa dificultad respiratoria. Y va a ser una dificultad respiratoria que no va a ser secundaria a una obstrucción nasal, sino que va a ser literalmente porque no podemos entrar aire en nuestros pulmones. Nuestros pulmones se van a sentir apretados y no vamos a tener una buena capacidad respiratoria. Además de esto, otro de los síntomas principales va a ser la tos seca, que va a ser una tos seca repetitiva y podrá ser tos en accesos, que quiere decir que la tos va a ser repetida de forma continua. Aparte de esto, debemos tener en cuenta que siempre va a existir, un contacto estrecho con una persona que haya tenido previamente síntomas o con una persona contagiada. Sin embargo, esta característica ya no siempre deberá tenerse en cuenta, ya que podemos contagiarnos de múltiples formas y en ocasiones no vamos a tener, la certeza de que estuvimos en contacto con un paciente que tenía COVID-19 positivo. Pasamos entonces a los síntomas de la alergia. La enfermedad alérgica tiene una clave y la clave principal es que tenemos ese antecedente de alergia. Ya conocemos que somos alérgicos y ya conocemos que tenemos una rinitis alérgica o que tenemos un asma alérgica. Pero la clave principal, para diferenciar una alergia es que la alergia normalmente, más de un 99% de los casos, no cursa con fiebre. Entonces la clave principal es que en la alergia no vamos a tener fiebre. Aparte de esto, vamos a tener una exposición ambiental que ya va a ser conocida por el paciente. Puede ser una exposición a los ácaros del polvo, una exposición a un animal, a una mascota, una exposición a un polen, a alguna semilla, alguna planta, y ya el paciente va a saber que cada vez que se expone a esta sustancia va a repetir sus síntomas. Sus síntomas pueden ser síntomas de rinitis, que puede ser obstrucción nasal, puede ser secreción de agüita o de mocos blancos, pueden ser estornudos o pueden ser rasquiña en la nariz o síntomas asmáticos que pueden inducir incluso sibilancias o una crisis asmática. Aparte de esto, digamos que la enfermedad alérgica casi siempre es cíclica, o sea, a veces tenemos unos picos de síntomas y a veces los síntomas se resuelven porque el paciente normalmente no va a estar expuesto constantemente al desencadenante. Y por último tenemos entonces los síntomas gripales, y los síntomas gripales que nos pueden confundir un poco, pero en realidad son unos síntomas mucho más leves y más autolimitados que van a durar de 3 a 4 días. Sin embargo, acá tenemos entonces también la fiebre. No es común, algunas gripas pueden dar con fiebre, pero no es el síntoma cardinal ni el síntoma principal. Aquí vamos a tener entonces congestión y dificultad respiratoria, pero va a ser más que todo una dificultad respiratoria que va a estar dada por los síntomas nasales, porque el paciente puede cursar, con una nariz obstruida. Aparte de esto, el paciente va a tener secreción nasal y va a tener un malestar leve. Digamos entonces que estos son los tres espectros grandes de estas tres enfermedades que se pueden confundir un poco, pero cada una tiene unos puntos claves para tener en cuenta que nos puede, hacer la diferencia o hacer el diagnóstico diferencial.
Aparte de esto, debemos tener en cuenta que una vez tengamos síntomas gripales, debemos inmediatamente usar un tapabocas, aislarnos de las demás personas y llamar a alguna de las líneas de ayuda que en la ciudad de Medellín será la línea 123, donde nos brindarán información y orientación acerca de qué debemos hacer. Otro de los puntos claves que quería tocar va a ser el cuidado de nuestras manos. Como estamos expuestos a un lavado de manos constante, nuestras manos van a estar irritadas, van a estar resecas, en algunos casos vamos a tener las manos fisuradas y esto se da principalmente por dos entidades, digámoslo así. La primera entonces es que cuando estamos en contacto con un jabón constantemente, este jabón va a causar un efecto irritante en nuestra piel. Aparte de esto, como vamos a estar teniendo un roce, vamos a generar un daño mecánico, un daño físico de nuestras manos y por ende vamos a exacerbar y vamos a aumentar estos síntomas. Entonces, como punto clave, debemos tener en cuenta que la hidratación de las manos es muy importante. Acá les traigo algunas recomendaciones que podemos seguir para hidratar nuestras manos. La primera es que luego del lavado de manos no sequemos por completo nuestras manos. Las dejemos un poco húmedas e inmediatamente apliquemos una crema hidratante encima de nuestras manos. Esta crema hidratante les recomiendo que sea una crema hidratante que no tenga color, que no tenga olor, que no tenga aditivos ni digamos conservantes adicionados a la crema. Una crema neutra es una crema que nos brinda una buena protección y aparte de todo nos protege de algunas alergias, ya que hay algunos pacientes que tienen alergia a ciertas fragancias o a ciertos conservantes que pueden desencadenar, digamos, un empeoramiento de los síntomas. Entonces, una crema humectante o hidratante que sea una crema neutra. Aparte de esto, si las manos están muy dañadas, muy fisuradas o muy aporreadas, lo que se puede hacer es aplicar encima de esa crema humectante vaselina, también vaselina neutra, e incluso se podría ocluir con un guante de tela encima y dejar, digamos, que las manos tengan la capacidad de absorber estos productos durante media hora o una hora incluso si hay disponibilidad de tiempo. Si no, simplemente se puede utilizar el hidratante y volver a nuestras labores. Otro punto clave que podemos usar es entre lavado y lavado, podemos usar algunos, digamos, jabones que se denominan Sindet. Estos jabones Sindet son a base de unos componentes que son detergentes sintéticos que no son tan abrasivos con nuestra piel. Además, tienen un pH más similar al de la piel y ayudan a protegerla. Por otro lado, quiero comentarles acerca del uso de guantes. El uso de guantes no está indicado y solamente está indicado para personal del área de la salud o personal en contacto estrecho con un paciente COVID-19 positivo. Esto es porque los guantes dan una falsa sensación de seguridad. Al tener los guantes puestos, el virus podrá adherirse igualmente a la superficie de los guantes y nosotros vamos a estar en contacto constante con nuestro celular, con nuestras llaves, con nuestra billetera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a contaminar todo nuestro entorno creyendo falsamente que estamos protegidos por los guantes. Además, al tener los guantes puestos, vamos a disminuir el lavado o la desinfección de nuestras manos y esto en realidad es lo que finalmente nos va a proteger de contraer la infección. Recordemos finalmente que el virus no entra por nuestras manos. El virus simplemente se adhiere a la superficie y una vez está en nuestras manos, tocamos nuestros ojos, nuestra nariz o nuestra boca y es por aquí por donde nos contaminamos y contraemos la infección. Por esto es muy importante tener un lavado de manos constante y una desinfección de manos constante. Sobre todo, siempre antes de comer, siempre antes y después de tocar alguna superficie del medio externo y siempre que entremos en contacto, por ejemplo, con un domicilio o que salgamos a la calle a hacer alguna diligencia. Otro de los puntos claves que debemos tener en cuenta es acerca del uso del tapabocas. Recordemos entonces que el tapabocas siempre se debe tomar de los extremos. Las membranas del tapabocas nunca se deben tocar, ya que podemos contaminar nuestras manos o podemos contaminar el tapabocas y luego llevar la contaminación a nuestra cara. El tapabocas va a tener dos membranas importantes. La primera va a ser la membrana azul, la cual desempeña un papel de filtro y es lo que nos permite filtrar las sustancias del medio ambiente externo hacia nuestro sistema respiratorio. Y la parte blanca va a ser, digámoslo así, una membrana absortiva que lo que va a permitir es absorber nuestras secreciones de nariz y de boca. Por eso entonces el tapabocas siempre debe ser usado con la parte azul hacia afuera. El tapabocas se debe poner
Y una vez puesto, recordemos que nunca vamos a tocar las membranas, ajustamos la pieza nasal y ajustamos nuestra pieza de mentón. El tapabocas desechable tiene un día de duración y una vez lo vayamos a desechar, nuevamente lo retiramos sin tocar los extremos y lo desechamos. Espero que estos tips hayan sido de su agrado. Me pueden seguir en mis redes como @elalergólogo. Ahí estaré dando algunos tips, algunos consejos y hablando un poco más acerca de la enfermedad alérgica. Gracias por estar con El Tesoro en tu Casa.